Bien, ahora llegamos al momento de la implementación y aquí es donde nosotros vamos a ya analizar qué es lo que debemos de tener ya antes de iniciar una campaña, antes de empezar a ponernos a anunciar y luego de eso, cuál es la fase que tú necesitas hacer pre-anunciar y cuando ya estás anunciando. ¿Listo? Entonces vamos a tocar tres temas durante esta clase y lo principal es, ¿cuál es el inicio de cuenta? Bien, entonces el inicio de cuenta es que tú tengas claro hacia, primero, cuál va a ser el objetivo donde tú vas a anunciar, cuál es la base de lo que vas a empezar a utilizar, cuáles son, ya tienes claro todos los links que vas a empezar a montar, ya tienes claro cuáles son los anuncios que vas a subir, ya tienes claro hacia dónde los vas a dirigir, cuál es el público que vas a utilizar. Entonces, para eso, yo te recomiendo que en el inicio de cuenta sea muy importante que empecemos a trabajar el tema de los públicos. Y ustedes ya vieron que durante las fases anteriores hemos hablado de tres tipos de públicos, ¿no? Los públicos fríos y los públicos calientes, y luego de eso los públicos similares, que son unos públicos medio que tibios, por decirlo así. Entonces, dentro de siempre al inicio de una cuenta hay que tener una base de que los públicos es como lo primero que uno debe crear porque son los que van a estar recopilando información y porque en algunos casos se demora más en crearse. En el caso de, por ejemplo, de Google, en Google, los públicos de Google, cuando uno los crea, es desde ese, digamos que un video de Google lleva todo este tiempo recopilando información. En realidad no la recopila. En el momento en el que yo creo el público, a partir de ahí se empieza a recopilar la información de esos públicos. Entonces, por eso es muy importante desde que ya en el inicio de cuenta, tú ya crees estos públicos personalizados, que son los públicos de personas que vieron tales videos, de personas que interactuaron con no sé, suscriptores. Sí, en el caso de Facebook, pues eso sí, digamos que se demora mucho menos. Cuando ustedes crean esa, eh, esos públicos, sucede que las personas, si vieron un video antes, así lo hayas publicado acá, si tú le colocas que necesita el público de los últimos 30 días, él va a tomar 30 días. Si necesitas el de los 365 días, entonces él va a tomar todos los públicos de atrás, porque eso sí los termina guardando ellos. Pero en Google no. Entonces por eso es principalmente como empezar a crear los públicos, no solamente de estas plataformas, sino de todas las plataformas donde nos permita crear públicos personalizados, de las personas que interactúan, de las personas que ya empiecen a ver alguno de nuestros videos, que empiezan a hacer algún comentario. Todo ese tipo de personas lo podemos colocar dentro de los públicos personalizados. Luego de eso, lo segundo que es importantísimo de que tú tengas ya claro y montado es el tema de, y esta vaina sí es muy muy importante, vamos a hacerlo ancho para que se vea lindo. Esto básicamente son las políticas de anuncios de cada plataforma. Esta vaina es una vaina de que quizás no sea tan necesario de que tú te leas todo el manual de ayuda de Facebook, del manual de ayuda de Google o de la plataforma que estés utilizando. Quizás no sea tan entretenido, que recomiendo demasiado que ustedes lo hagan, pero por lo menos las políticas de anuncios es una vaina de que ustedes sacar el tiempo para verlas, para analizarlas, para estudiarlas, para entenderlas, para que usted mismo se dé cuenta qué es lo que ocurre con esas políticas de anuncios. Usted simplemente va a Google y googlea políticas de anuncios de Facebook, políticas de anuncios de Google, políticas de anuncios de TikTok, políticas de anuncios de lo que sea, pero que usted entienda las políticas de anuncios, porque son las reglas principales del juego. Bien, eso es muy importante que ustedes lo hagan. Y adicional a eso, hay otras cosas que son bien interesantes que cada herramienta va sacando sola y son estrategias. En el caso de Facebook, por ejemplo, está el Powerfy, que es una estrategia donde uno hace una optimización con 5 factores principales. Entonces son cosas que cada plataforma va actualizando, va mejorando y va creando también sus propias estrategias. Entonces ustedes van a enfocarse en buscar estas dos cosas principales, siempre estar como actualizándose, no importa si es al inicio de la cuenta o sea al final de la cuenta, no importa en el momento en el que usted esté, siempre estas dos cosas, siempre esté pendiente y analizando las herramientas, las plataformas que esté montando, siempre tenga en cuenta estas dos situaciones porque siempre cada plataforma se está actualizando, está teniendo información nueva, está trayendo cosas nuevas que
pueden entrar dentro de pueden estar dentro de las políticas o pueden entrar como estrategias que ustedes pueden empezar a utilizar. Listo, porque las plataformas siempre tienen esas actualizaciones. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Usted dentro de las políticas que va a encontrar, usted se va a dar cuenta que quizás lo que usted está anunciando esté en contra de las políticas o quizás, no sé, o sea, pueda tener algún problema con respecto a las políticas que estén montando. O quizás usted ni siquiera, hagamos de cuenta que ya empezaste a anunciar y ni siquiera estás teniendo ningún problema con alguna política. Pero Facebook te empieza a bloquear y a bloquear y a bloquear anuncios, te empieza a rechazar algunos anuncios o la plataforma que estés utilizando empieza no sé, empieza a tener problemas que ocurrieron, no sé, creo que el año pasado ocurrió un momento cuando estaba iniciando toda la cuarentena donde Facebook colocó y empezaba a bloquear, o sea, empezó a bloquear cuentas de una manera explosiva, o sea, todas las cuentas era pum, 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 pum. Demasiada gente empezó a hablar de bloqueos en ese momento. No veas esa situación como un momento de que todo se está jodiendo, de que todo se está dañando, de que ya no es tan sencillo hacerlo, que verlo, tienes que verlo como una oportunidad. Tienes que verlo más es con una idea de que si estaban ocurriendo esas cosas, de que entre más problemas tú encuentres, te vas a dar cuenta que más personas van a quedar en el camino. Y esa es la mentalidad que yo necesito que ustedes tengan durante toda esta durante toda esta fase, durante todo este proceso donde van a empezar a hacer anuncios, donde ya van a empezar a ejecutar, donde ya van a empezar a montar campañas, donde ya van a empezar a hacer análisis. Y puede ocurrir que en la primera campaña que ustedes monten tengan ese tipo de bloqueos. Y yo no quiero que ustedes se sientan a chillar, no quiero que ustedes se sientan ahí a pensar que es que el mundo está contra ustedes, sino que es algo común que ustedes deben de entender que es parte del proceso y que si ustedes lo ven como una fase donde es una oportunidad para ustedes antes crecer, para ustedes formarse mucho mejor, para que cuando surja una nueva dificultad sea una dificultad que de verdad sea grande y que para usted se convierta en un reto mayor. Entonces, esas primeras ideas de mentalidad que usted debe tener ahora es que en cualquier momento, ya lo hemos hablado, puede que lo bloqueen, puede que haya una situación de esas. Y para usted tiene que ser un momento donde usted diga, es mi mejor oportunidad para yo crecer, para yo mejorar, para hacer esta cuenta mucho más grande. Entonces, esas dos cosas son como el inicio de cuenta, crear los públicos personalizados de cada plataforma y y leer las políticas y revisar estrategias de cada una de ellas. ¿Listo? Entonces ahora, para iniciar las campañas, ¿qué deben de tener ustedes en cuenta? Entonces, lo voy a dividir en dos cosas. En dos cosas no, esperen que tengo dividida esta vaina en varias cosas. Uno es, en la fase de iniciar campañas, ustedes deben de colocar cuatro cosas principales. ¿Cuáles decisiones deben de tomar ya? Primero, ¿qué plataforma voy a utilizar? ¿Qué plataforma voy a montar? ¿Listo? ¿Cuál plataforma estoy utilizando? Luego de eso, ¿cuál es el objetivo? Y ya vamos a desglosar cada uno. Lo cuarto son públicos. Y luego de eso, hacer nuestro presupuesto. Entonces usted lo va a dividir en estas cuatro cosas: plataforma, objetivo, públicos, presupuesto. Antes de usted intentar meterse a un administrador de anuncios, a una plataforma para anunciar, antes de usted siquiera abrir algo en su computador, intentar decir, voy a anunciar en esa plataforma y ya, antes de usted iniciar con eso es, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Listo? ¿Qué es lo que va a definir? Y para eso usted va a ver que se va a empezar a desglosar. Entonces, si yo tengo la plataforma y yo digo, listo, lo que yo quiero hacer es empezar a anunciar, la plataforma que voy a utilizar va a ser el administrador de anuncios para empezar a anunciar en Instagram. ¿Listo? Luego de eso, el objetivo que yo voy a hacer es que voy a traer mensajes al direct. Y luego de eso, mi objetivo acá no es que sea un público amplio, sino que van a ser las personas que van a interactuar. Ya me olvidé escribir interactuar. Interactuar. Bien. Entonces, las personas que están interactuando
Interactuar. Las personas que están interactuando con el Instagram, con la plataforma. ¿Listo? Y luego de eso, pues cuál es el presupuesto que yo voy a empezar a montar. Bien, entonces digamos que acá yo voy a decir que van a ser unos $20. ¿Listo? Ya que ustedes se van a dar cuenta de algo. Jonathan, pues es que yo tengo mucho más presupuesto para anunciar. Yo ya, mejor dicho, tengo todo el dinero para empezar a anunciar también. ¿Qué ocurre? De que si ustedes empiezan a anunciar más que esos $20 de forma muy acelerada, pues Facebook también va a tomar eso como una situación que no es común dentro de ese perfil, dentro de ese administrador de anuncios. Entonces lo mejor que usted debe ir haciendo es que la escala que va a ir montando va a ser muy progresiva para facilitar de que la herramienta no lo bloquee, de que no esté encima ahí Facebook diciéndole, oiga, ¿por qué no me ha pagado? Oiga, entonces téngalo muy presente para eso. Entonces lo primero que uno hace es esto, definir como este nivel que uno va a empezar a montar, cómo va a estructurar uno la campaña, cuál es la estrategia que uno vio y que va a empezar a desglosar. Entonces usted tiene que tener claro cuál va a ser la plataforma, cuál va a ser el objetivo, cuál va a ser los públicos y cuál va a ser el presupuesto. Entonces, hagamos el ejemplo acá más detallado. Digamos que nuestra fase es que yo descubrí que dentro del embudo que estoy montando, dentro de esta fase que yo vi de 3 pasos, yo descubrí de que la fase donde más necesita atención en este momento está siendo la fase inicial, que es la fase donde casi no está llegando público. Entonces yo digo, listo, ¿en qué lugares se encuentra ese público al que yo quiero llegarle? Entonces un público que siempre está, de pronto es un público que busca más tutoriales, que le llama más la atención ver algún tipo de video muy específico acerca de una situación que está viviendo, un error que está cometiendo. Y pues yo descubrí que en YouTube hay demasiadas búsquedas acerca de ese tema, de que a muchas personas les interesa eso no sé, de arreglar tal cosa, de mejorar no sé qué, de no cometer tal error. Entonces yo me doy cuenta de que en YouTube es un lugar donde yo puedo empezar a anunciar y es un lugar donde yo puedo llegar a un público que quizás no está tocando la empresa. Y ahí es donde yo inicio y digo, listo, entonces mi objetivo va a ser YouTube. Cuando yo defino que mi objetivo va a ser YouTube en esta primera fase, de una vez yo me doy cuenta de que en esta fase de acá yo voy a saber cuál va a ser el formato de ese video. Entonces yo sé que va a ser en el formato horizontal. Y ahora, de ahí en adelante, yo defino, listo. Entonces yo voy a anunciar en YouTube. Vean que lo que yo necesito primero es definir de qué voy a utilizar el administrador de Google. Bien. Y luego de eso me voy para YouTube. Luego de YouTube sé que me sale el formato de que va a ser horizontal. Y a partir de acá me va a aparecer cuál va a ser el objetivo que yo estoy buscando con ese anuncio. ¿Qué ocurre? Que con Google no nos permite enviar a la gente así como a cualquier link o a hacer cualquier cosa, no, sino que tenemos que buscar de que desde YouTube yo lo pueda llevar directamente a la página donde yo estoy anunciando, donde yo quiero que lleguen más personas. Entonces digamos que acá yo lo que estoy haciendo es que lo estoy enviando a una página donde se le está haciendo todo el desglose de lo que se le está ofreciendo. Digamos que esto es un modelo de crashing o de tráfico directo, donde hay una página exacta donde se hace toda la invitación, toda la venta, donde se le muestra, donde se le crea contenido y luego de eso se le explica toda la oferta. Entonces de aquí viene como la página, el sitio web. Listo. Entonces acá este es el formato y luego el sitio web. Y luego de eso, pues yo ya sé que el público que voy a buscar son personas interesadas en tal situación, en tales videos. Personas que están buscando sobre tal temática, personas que están interesadas en viajes, personas que están interesadas en negocios, personas que están interesadas en crecimiento personal. Entonces yo aquí ya voy empezando a definir mi público. Y luego de eso digo, bueno, listo, ese público es bastante grande, es bastante llamativo, vamos a iniciar con $20. Y a partir de ahí voy a empezar a hacer mis pruebas y después de eso pues hago toda la optimización para luego escalar. Entonces vean que aquí ya desglosé algo y esto lo pueden desglosar ustedes en un mapa mental, lo pueden desglosar en simplemente una hoja de Excel o puede ser hasta, mejor dicho, yo lo hacía normalmente en un blog de notas, de allí yo iba haciendo como a detalle cómo se iba montando cada cosa. Entonces
Esta es la primera que yo puedo utilizar. Esto es lo primero que a mí se me ocurre. Luego de eso, digo yo, ¿sabes qué? Pero en Instagram vi que también hay una gran posibilidad, o vi que de pronto en, en TikTok hay una oportunidad gigantesca, un montón de jóvenes que les interesa el anime, que les interesa tal cosa, y les puede llamar mucho la atención un infoproducto acerca de dibujo donde puedan aprender cómo dibujar a Naruto o al anime que les encante o les guste. Entonces yo digo, listo, en TikTok puede haber demasiados jóvenes que pueden llamar la atención de eso, entonces vamos a hacer anuncios en TikTok. Y a partir de ahí entonces yo digo, listo, entonces necesito el administrador de TikTok. Luego de eso entonces vamos a anunciar directamente en la plataforma de TikTok. Y a partir de ahí pues yo sé que el formato que necesito, que voy a utilizar va a ser el vertical. Y luego de eso entonces, ¿cuál va a ser el destino que yo voy a utilizar? Entonces va a ser también un sitio web donde se va a ser como una invitación para que conozcas una checklist de cómo iniciar a hacer tu anime que te encanta. Y luego de eso, pues de ahí se hace como toda la venta directamente en esa página. Entonces yo sé que el público que voy a utilizar de pronto va a ser jóvenes que sean entre los 20, no sé, entre los 18 o entre los 15 y los 20. Y a partir de ahí yo ya definí un público y luego de eso ya definí cuál va a ser mi presupuesto. ¿Listo? Entonces vean que yo voy analizando cada situación y todo lo voy montando para que ustedes se den cuenta de que no es solamente ir y meterse a la plataforma por meterse, sino que es analizar antes de intentar hacer algo en la plataforma y que yo ya tenga detalle para que cuando ustedes entren a la herramienta ya ustedes tengan mucho más claro qué deben hacer, hacia dónde se deben dirigir, qué deben de montar, qué deben de tener en cuenta, qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a optimizar. ¿Listo? Entonces eso es muy importante que ustedes lo tengan presente de una vez y sepan cómo lo van a estructurar. ¿Listo? Entonces, eso son en la primera fase donde ustedes deben de tener como claro antes de empezar siquiera a meterse a la plataforma a hacer anuncios. ¿Listo? Lo tercero que vamos a ver es nomenclatura. Y esta vaina, mejor dicho, es muy importante de que nomenclatura. Esto de escribir en tablero es todo un reto, les cuento. Entonces, en nomenclatura, no sé si ustedes se deben de estar burlando de mi letra, ¿no? María. Entonces, en nomenclatura vamos a tener varias cosas en cuenta. Uno, nomenclatura es cómo yo voy a organizar, cómo yo voy a ordenar todas mis campañas dentro de la plataforma. ¿Por qué? Porque en la plataforma te deja colocar unos nombres, te deja colocar un texto de cómo le vas a llamar a esa campaña, tal. Y pues normalmente uno qué hace, uno le coloca campaña 1 o campaña nueva o campaña de tal y tal cosa. Y eso se vuelve un desorden cuando tú tienes demasiadas campañas. Y luego de eso, lo segundo, es que cuando tú tienes ese orden, tú le estás mostrando a ese cliente con el que estás trabajando, a esa empresa, a esa marca, le estás demostrando que tú sabes de lo que estás haciendo, tienes estrategia, tienes metodología y que adicional a eso te preocupas con los detalles, de que no es simplemente publicar y montar campañas, sino que te preocupas de cómo se ven las cosas y de que si alguien llega a buscar algo, que encuentre fácilmente. Entonces la nomenclatura, mejor dicho, la nomenclatura del poder, porque le va a dar a ustedes un detallado desde antes de que ustedes intenten meter esa campaña. De que cuando ustedes vean la campaña de encima o cuando ustedes vean todas las campañas que tienen, ustedes digan, ah, yo sé que esta campaña está muy clara para mí. O sea, sé qué está ocurriendo acá y adicional a eso tengo claro también cuáles son todas las columnas que yo debo analizar y que yo debo tener claro. Entonces, cuando yo veo esto, yo digo, estos números de acá están mal. Cuando yo veo, o sea, mejor dicho, yo quiero que ustedes, cuando yo me meta en una campaña de ustedes, cuando yo me meta en un administrador de ustedes, yo, mejor dicho, vea todo el panorama en un solo vistazo. Mejor dicho, ustedes me mandan un pantallazo y yo ya tengo todo claro de qué ustedes están haciendo, qué están montando y cuáles son los resultados que están teniendo. Entonces, nomenclatura. Vamos a dividirlo en fases. Yo utilizo mucho van a ver dos cosas principales que yo utilizo. Entonces, yo utilizo, lo primero, el tipo de optimización que yo estoy haciendo. Optimización.
Entonces ustedes se acuerdan de que en Facebook existe la posibilidad de ustedes hacer optimización a través de campaña o optimización a través de anuncios, que eso es lo que nosotros le llamamos CBO a través a través de anuncios, no, a través de conjuntos de anuncios. Y CBO que es para lo que nosotros llamamos optimización a nivel de campaña. Entonces yo lo primero que hago es colocar si lo estoy haciendo de forma CBO o lo estoy haciendo en optimización de conjuntos de anuncios. Entonces eso es lo primero que yo coloco. Luego de eso coloco yo cuál es el objetivo que yo estoy utilizando. Entonces, que estoy utilizando el objetivo de conversión. ¿Conversión a qué? Y aquí lo divido en dos cosas. Entonces yo coloco acá, objetivo va a llamarse conversión. Y luego de eso, dentro de esto, coloco acá, estos son llaves, y luego estos son paréntesis. Entonces yo acá coloco cuál es el objetivo. Entonces, ¿qué va a ser conversión? Bueno, listo. Entonces acá dice conversión. Y luego de eso, acá va a decir a leads. O va a decir acá, cierro y cierro acá. O va a decir a compra. O si yo estoy haciendo tráfico, aquí coloco tráfico. Y aquí coloco WhatsApp. O a la herramienta que esté utilizando. ¿Listo? WhatsApp. Entonces lo coloco aquí en el lugar donde lo estoy llevando, el tipo de objetivo que estoy utilizando y aquí cierro y cierro. Luego de eso yo vengo acá y coloco, hagan de cuenta que este guión sigue, bueno no, aquí cae. Entonces luego de eso yo coloco el tipo de públicos que yo estoy utilizando. Jonathan, tengo que colocar los públicos a detalle, todos los que esté montando, todos los nombres. No, sino que tú lo vas a colocar aquí, dividirlo en públicos fríos, públicos calientes y públicos similares. Con esta claridad de que ustedes sepan si es públicos fríos, calientes o similares, definitivamente desde arriba va a ser mucho más sencillo que sepamos todos. Claro, cuando ustedes se metan al conjunto de anuncios, allí en los conjuntos de anuncios, sea de la plataforma que estén utilizando, ya a detalle pues vamos a encontrar los nombres de todos los públicos fríos, que son los que está utilizando, de todos los públicos calientes que esté utilizando, de todos los públicos similares. ¿Listo? Yo lo que hago es que las campañas siempre las divido como en esos tres, porque va a ser mucho más sencillo para todos tener un análisis completo y comparar públicos que son idénticos, que pueden entrar en la misma competencia. No es lo mismo que yo entre a competir con públicos fríos a públicos calientes y yo pretenda de que, es que los públicos fríos me están trayendo muy pocas ventas y los públicos calientes pues traen ventas a $1 y los públicos fríos a $30. Pues sucede que los públicos fríos están haciendo un trabajo mucho más profundo para atraer a las personas y los públicos calientes pues a la final fue el público frío quien los trajo, entonces no los puedo entrar a comparar. Por eso yo los divido siempre en esos tres y cada campaña se divide en eso. Bien, cuando yo tengo estos públicos, entonces acá esto era sin nada, o sea, era limpio, solamente colocas el público y luego de eso colocas acá cerrado el país, listo, con el mismo guión, listo. Entonces va esto aquí abierto, luego va el país o la ciudad que esté utilizando, país o ciudad. Ciudad, lo encierras y luego de eso vamos a colocar las ubicaciones. ¿Qué ocurre? En algunas plataformas pues, ustedes van a encontrar que existen diversas ubicaciones. En el caso de Facebook existe historias, la ubicación ya no me hablo como tal de la ciudad o el barrio, el lugar, sino ubicaciones, me refiero a la ubicación donde la plataforma está mostrando los anuncios. Entonces que se muestra en Messenger, que muestra en Facebook, se muestra en Facebook en los estados, o se muestra en Facebook en las historias, o se muestra en Facebook en tal otro lugar, se muestra en el feed, se muestra de forma cuadrada, todo eso nos sirve para nosotros analizar en qué lugares lo está mostrando y cuáles tienen mejor resultado. ¿Listo? Entonces acá lo vamos a dividir como en dos partes. Normalmente cuando yo coloco ubicaciones, lo hago para definir como cuál es la plataforma principal que estamos utilizando. Entonces, una puede ser que lo estemos haciendo en automático y está bien, no hay ningún problema, simplemente colocamos auto. O la otra opción es que estemos haciéndolo
directamente en una plataforma. Entonces estamos utilizando Instagram y estamos utilizando las stories. ¿Listo? Entonces tengo estas dos opciones. Entonces todo esto lo coloco acá, Instagram Stories, y ya, simplemente coloco eso. O si lo estoy haciendo simplemente en todo Instagram, entonces estoy utilizando Instagram Stories y el feed, entonces solamente coloco Instagram. Que estoy utilizando Facebook, entonces si estoy utilizando uno en específico, entonces Facebook tal. ¿Listo? Y así de esa forma vamos teniendo como control de cuál es la ubicación que estamos colocando o utilizando. Y luego de eso, por último, aquí va a ir nuestro anuncio. Entonces, como este anuncio esté guardado en la carpeta que colocamos anteriormente en el Drive, ¿listo? Que allí en el Drive es muy importante que lo tengamos dividido como el mes, ¿listo? El nombre del mes en que se está utilizando y adicional a eso, el número del anuncio que se está montando. Bien, y de esa forma, ustedes cuando vengan acá a los anuncios, ustedes van a colocar, el anuncio va a tener el mes y luego de eso va a tener el anuncio, ad número tal. Y luego de eso, dentro de eso vamos a colocar el copy. Entonces, ¿qué copy estamos utilizando? Estamos utilizando un copy de miedo o de oportunidad. Es un copy de tal o tal cosa. Y lo vamos a colocar ahí adicional. Y eso básicamente nos va a quedar como todo esto en una misma línea. Esa es la forma como ustedes van a tener mucho más control. Y al inicio puede que se vuelva algo incómodo, molesto, pero les aseguro que cuando ustedes tienen el control de esto, cuando ustedes tienen mayor claridad de cómo están moviendo sus campañas, va a ser mucho más sencillo para ustedes que su cuenta progrese, de que ustedes avancen mucho más rápido, de que tengan mucho más claro cómo funciona, de que tengan mucho más claro qué tienen que montar, qué tienen que hacer para hacer que las cosas les funcionen mejor y puedan optimizar mucho más fácil, porque ahora lo que sigue es darle candela a toda la parte de optimización. Así que esta es la primera fase donde ustedes lo que tenían que hacer iniciar a montar su campaña. Bien, entonces ahora vamos a darle durísimo al tema de segmentación y cómo ustedes van a hacer para descubrir esos públicos fríos, esos públicos calientes, esos públicos similares que van a hacer de que ustedes puedan llegar a muchas más personas y puedan optimizar muchas más esos públicos, esas audiencias para hacer crecer ese negocio.